costarica.com, la firma legal de prestigio. El derecho discutido como nunca antes. Bufete de Costa Rica, el podcast. El tema de hoy es libertad de expresión, derecho a la información y libertad de prensa. Comenzamos con un nuevo podcast. Al Chile que estamos emocionados de comenzar otro episodio de Bufete de Costa Rica. Cariñosamente conocida como la firma legal de prestigio. El título de hoy es Libertad de expresión, derecho a la información y libertad de prensa. Para empezar, destacamos la valiosa investigación del licenciado Larry Hans Arroyo Vargas, que guía el contenido de este conversatorio. Y para desmenuzar estos temas tan cruciales, me acompañan tres mentes brillantes: Andrea, nuestra realista pragmática; Maricel, la conciencia humana del bufete; y Paula, nuestra catalizadora de debates. Empecemos por la base de todo, la libertad de expresión, fundamento y dimensiones. Gracias, Flor. Es un tema que nos define como nación. Cuando hablamos de libertades de expresión, hablamos del ADN de la democracia costarricense. No es un lujo. Es el requisito indispensable para que exista un debate público real, para que los ciudadanos podamos fiscalizar al poder y para que las ideas, incluso las que nos incomodan, puedan competir libremente. Y es un derecho que muchos costarricenses sienten en la piel todos los días, aunque no le pongan el nombre técnico. Es la libertad de quejarse en la pulpería del precio de las cosas, de criticar al gobierno en un chat familiar o de poner una pancarta en una manifestación. Pero esa percepción de libertad absoluta choca a menudo con una realidad más compleja, una donde esa expresión tiene consecuencias y límites que no siempre están claros para la gente. Exacto, Andrea. Y creo que es vital empezar por ahí. Esta libertad no es solo un escudo para el individuo, sino una responsabilidad colectiva. La jurisprudencia habla de una dimensión social. Mi derecho a expresarme está intrínsecamente ligado al derecho de los demás a recibir información diversa y plural. Es una vía de doble sentido, pues no se trata solo de proteger mi voz, sino de garantizar que el concierto de voces de la sociedad pueda escucharse en su totalidad. Ese concierto de voces que mencionas, Maricel, es una imagen poderosa que nos lleva directamente al corazón del asunto. Paula, para que nuestra audiencia entienda la solidez de este derecho, ¿dónde está anclado legalmente y de dónde surge esa doble dimensión individual y social? Surge de una base dual, Flor. A nivel nacional, la Constitución en sus artículos 28 y 29 nos da el punto de partida. Nadie puede ser perseguido por sus opiniones y todos podemos comunicarlas sin censura previa. Pero el verdadero alcance viene del derecho internacional, específicamente del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que tiene un rango superior a nuestras leyes. ¿Y qué añade esa convención que sea tan determinante? Amplía la visión. No solo se trata de expresar, sino que define la libertad como el derecho de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Esa triada entre buscar, recibir y difundir es la que configura el ecosistema completo y da pie a las dos dimensiones de las que hablaba Maris. Andrea, llevemos esa tríada a la práctica. ¿Qué significa buscar, recibir y difundir para el costarricense de a pie? Significa que el derecho es activo, no pasivo. Buscar es mi derecho a investigar, a preguntar, a no conformarme con la versión oficial. Recibir es mi derecho a que no me bloqueen el acceso a un medio de comunicación o a la opinión de otra persona. Y difundir es mi derecho a publicar esa opinión en mis redes sociales, en un blog o a gritarla en una plaza sin que nadie me pida permiso antes. Es el ciclo completo de la comunicación ciudadana. Entendido. Maricel, volviendo a la dimensión social, ¿por qué es tan crucial que la veamos como un derecho colectivo y no solo como una prerrogativa individual?
porque la democracia depende de ello. Si la libertad de expresión fuera solo para mi autorrealización, sería un derecho egoísta. La dimensión social la convierte en una herramienta para el bien común, pues protege el debate público, asegura el pluralismo y permite el control ciudadano. Es la garantía de que la sociedad pueda escuchar todas las ideas, incluso las que nos ofenden o nos parecen equivocadas, para poder tomar decisiones más informadas. Sin esa dimensión social, la opinión pública se empobrece y se vuelve fácilmente manipulable. Maricel, has tocado un punto clave, la manipulación. Eso nos lleva directamente a una de las garantías más poderosas y a la vez más desafiantes, el principio de no censura previa. Paula, ¿qué significa exactamente este principio y por qué es tan fundamental? Significa, en los términos más claros posibles, que el Estado no puede actuar como un editor, no puede revisar y aprobar o prohibir una idea, una opinión antes de que sea difundida. Es una regla casi absoluta que, salvo excepciones muy específicas, como proteger a la niñez de ciertos espectáculos, el flujo de información debe ser libre. Es la barrera más fuerte que tenemos contra el autoritarismo. Entendido. Pero entonces, Andrea, si no hay control previo, significa que la libertad de expresión es un cheque en blanco para decir cualquier cosa sin importar el daño que cause. Para nada. Y esa es la otra cara de la moneda, las responsabilidades ulteriores. La ley te dice adelante, publique. Pero usted es responsable de lo que publica. Si con tu expresión dañas el honor de alguien, por ejemplo, puedes enfrentar una demanda después de haberlo hecho. El problema práctico es que el miedo a esa responsabilidad ulterior puede generar autocensura, especialmente cuando te enfrentas a alguien con poder y recursos. Maricel, has mencionado el honor. ¿Cómo se equilibra ese derecho con la libertad de expresión y bajo qué condiciones es legítimo exigir esa responsabilidad? El equilibrio es la clave. La Convención Americana es muy estricta y establece un triple requisito para que una sanción posterior sea válida. Primero, debe estar expresamente fijada en una ley. Segundo, debe buscar un fin legítimo, como proteger los derechos de los demás. Y tercero, y más importante, debe ser necesaria en una sociedad democrática. No cualquier ofensa o molestia justifica una restricción. Es un estándar muy alto. Paula, el texto fuente habla también de medios indirectos de censura. ¿A qué se refiere? Se refiere a las formas sutiles y peligrosas de coartar la libertad. No es una prohibición directa, sino una presión económica, como el uso arbitrario de la pauta estatal, o una presión administrativa, como el cierre de un recinto por supuestas razones técnicas, que en realidad buscan silenciar a un medio crítico. La jurisprudencia ha llamado a esto censura sutil, y es tan violatoria como la censura previa porque genera un efecto amedrentador que inhibe el debate. Ese efecto amedrentador del que hablas, Paula, es una amenaza real. Pero para que el debate sea sano, también debe haber reglas. Hablemos entonces de los límites que sí son legítimos y de cómo se ponderan los derechos cuando chocan entre sí. Andrea, en la práctica, ¿cuál es la colisión de derechos más frecuente que vemos? Sin duda, Flor, es el choque entre la libertad de expresión y el derecho al honor y la reputación. Ese clásico "mi libertad termina donde empiezan tus derechos". Yo tengo derecho a opinar sobre tu trabajo, pero no tengo derecho a inventar que cometiste un delito para dañar tu reputación. Ahí es donde la línea se vuelve borrosa y los tribunales se llenan de casos. Paula, cuando esa línea se cruza, ¿cuáles son las herramientas legales que existen en Costa Rica para exigir esa responsabilidad? Son los delitos contra el honor, tipificados en el Código Penal. Principalmente tres: la injuria, que es una ofensa directa a la dignidad; la difamación, que es propagar algo que afecta a la reputación; y la calumnia, que es la más grave, imputar falsamente un delito.
Estas figuras no son enemigas de la libertad de expresión, sino la forma en que el legislador implementó las consecuencias por su ejercicio abusivo. Maricel, ¿cuál es el riesgo de tener estas figuras legales? ¿No podrían ser usadas por los poderosos para silenciar la crítica? Ese es precisamente el mayor peligro y por eso existe un escudo protector, el principio de tipicidad. La Sala Constitucional ha sido muy clara. Para que un delito sea válido, debe estar descrito en la ley de forma clara, precisa y completa. Si la definición de difamación fuera vaga, podría usarse para perseguir cualquier crítica legítima, generando ese efecto amedrentador que inhibe el debate. La rigurosidad de la ley protege la libertad. Y en esa ponderación, Paula, ¿se juzga igual una crítica a un ciudadano particular que a un alto funcionario público? No, en absoluto. Y esto es crucial. Tanto la Sala Constitucional como la Corte Interamericana han establecido que los funcionarios públicos y las figuras políticas tienen un umbral de protección al honor mucho menor. Deben soportar un nivel de escrutinio y crítica más intenso porque sus actividades son de interés público y se han sometido voluntariamente a ese escrutinio. El debate sobre sus acciones debe ser robusto y desinhibido. Y para que ese debate sea robusto y desinhibido, como dices, Paula, la ciudadanía necesita materia prima. No podemos fiscalizar a ciegas. Esto nos lleva de lleno al segundo gran pilar de nuestra discusión, el derecho a la información. Paula, el material fuente habla de un cambio de paradigma fundamental en Costa Rica con una nueva ley. ¿Podrías explicarnos qué cambió tan drásticamente? El cambio fue pasar de un modelo reactivo a uno proactivo. Históricamente, el artículo 30 de la Constitución nos daba el derecho a pedir información y la carga recaía en el ciudadano. La nueva ley, Marco de Acceso a la Información Pública, invierte esa lógica y ahora el Estado tiene el deber de informar. Esto significa que debe publicar de oficio una gran cantidad de datos, salarios, presupuestos, contrataciones. Pasamos del derecho a pedir al derecho a recibir. Andrea, como nuestra realista pragmática, ¿cómo ves este cambio desde la trinchera? Una ley que obliga a publicar suena ideal, pero se traduce en una transparencia real y accesible para todos. Ahí está el detalle, Flor. La ley es un paso de gigante, pero la cultura de la opacidad es difícil de vencer. Una cosa es publicar la información y otra es hacerlo de forma clara, oportuna y en un formato que la gente pueda usar. A menudo encontramos la información enterrada en páginas web confusas o en documentos que son imposibles de analizar. La ley existe, pero la voluntad política para implementarla de verdad es lo que aún no está a prueba. Es una barrera importante la que mencionas. Maricel, más allá de los datos fríos, ¿cuál es el objetivo humano y social detrás de esta nueva ley? ¿Por qué es tan importante esta transparencia proactiva? Porque cambia la relación de poder entre el ciudadano y el Estado. Deja de ser una relación paternalista, donde el Estado decide qué nos da, para convertirse en una donde la información es un bien público, al que tenemos derecho por defecto. Su objetivo es fortalecer la rendición de cuentas, sí, pero sobre todo es combatir la corrupción y fomentar una participación ciudadana que sea verdaderamente crítica y activa, porque está basada en hechos, no en suposiciones. Maricel, esa participación ciudadana basada en hechos es el ideal. Pero, ¿qué pasa cuando la información no está publicada proactivamente? ¿Cómo hace un ciudadano para ejercer ese derecho a pedir del que hablábamos? Paula, ¿qué tan sencillo o complicado es el procedimiento? La ley lo diseñó para ser extraordinariamente sencillo, Flor. Solo necesitas tu nombre, identificación, una descripción clara de lo que buscas y un medio para recibir la respuesta. Lo más importante, no tienes que justificar por qué quieres la información y la entidad tiene 10 días hábiles para responder. 10 días. Suena rápido.
Andrea, en la vida real, la administración pública cumple con ese plazo. ¿Qué pasa si simplemente se quedan en silencio? El silencio es una de las tácticas más viejas de la burocracia. O te dan una respuesta incompleta o simplemente ignoran la solicitud esperando que te canses y abandones. Es una barrera muy efectiva para desincentivar al ciudadano común que no tiene tiempo ni recursos para estar insistiendo. Entonces, ante esa barrera, ¿qué puede hacer el ciudadano? ¿Ahí termina el camino? Maricel, ¿cuál es la garantía final? No, para nada. Ahí es donde entra la herramienta más poderosa, el recurso de amparo ante la Sala Constitucional. Es el mecanismo de tutela por excelencia. Si la administración se niega, si entrega información incompleta o no responde, el ciudadano puede acudir a la sala y la jurisprudencia es muy clara en declarar con lugar estos recursos. Es el Poder Judicial actuando como el garante final del derecho. Y es una garantía que se extiende a todos los poderes del Estado. Aunque existan tensiones, como en el Poder Judicial, entre la publicidad de los actos y la discreción, el principio general es que la información es pública. El amparo es la llave maestra que abre las puertas que la administración intenta cerrar. Paula, mencionas esa llave maestra, pero hay cerraduras que legalmente no se pueden forzar. ¿El derecho a la información es absoluto o existen excepciones legítimas? No es absoluto, Flor, y es importante que la ciudadanía lo sepa. La regla de oro es que cualquier límite debe estar expresamente en la Constitución o en una ley, y siempre se interpreta de la forma más restrictiva posible. La publicidad es la regla, el secreto es la excepción. ¿Y cuáles son esas excepciones comunes, más allá de la gran puerta del secreto de Estado? Las que protegen otros derechos fundamentales. La más clara son los datos personales y sensibles protegidos por ley. También el secreto bancario, el comercial o industrial y la información que pueda comprometer una investigación criminal en curso. Nadie puede pedir el expediente de un caso penal activo, por ejemplo. Entendido. Pero volvamos a esa puerta grande que mencioné. La Constitución habla de secreto de Estado. Paula, ¿qué es exactamente y cómo se define en Costa Rica? Aquí tenemos una de las particularidades más interesantes de nuestro sistema. La Constitución lo menciona, pero el Congreso nunca ha aprobado una ley que lo defina. Hay un vacío legislativo y ante esa inacción ha sido la Sala Constitucional la que a través de su jurisprudencia ha llenado ese vacío. ¿Y qué ha dicho la Sala para llenar ese vacío? Ha sido sumamente estricta. Ha establecido que la declaratoria de secreto de Estado es una medida excepcionalísima y la ha delimitado a solo 3 áreas específicas: la seguridad nacional, la defensa nacional y las relaciones exteriores. Ha puesto un candado muy pequeño en una puerta muy grande. Maricel, ¿cuál es la importancia de que haya sido el Poder Judicial y no el político el que haya definido un concepto tan delicado? Demuestra la vitalidad de nuestros frenos y contrapesos e impide que la excepción se convierta en la regla. Si se dejara la discreción del gobierno de turno, el secreto de Estado podría usarse para ocultar corrupción o ineficiencia. Al definirlo tan restrictivamente, la Sala protege el principio de transparencia y garantiza que el poder no pueda operar en la opacidad con una excusa legal. Ese contrapeso que ejerce el Poder Judicial es fundamental, Maricel. Pero hay otro actor clave en este ecosistema democrático, uno que no es estatal y que ejerce una vigilancia diaria. Esto nos introduce de lleno en nuestro tercer y último pilar, la libertad de prensa. Paula, a menudo se percibe que los periodistas tienen un derecho superior o un privilegio. ¿Es esto correcto? No, y esa es una aclaración fundamental que hace la jurisprudencia. La libertad de prensa no es un derecho distinto o superior al del resto de los ciudadanos.
Es, más bien, una manifestación especializada e instrumental de la libertad de expresión de todos. El periodista es simplemente una persona que ha decidido ejercer este derecho de forma continua y remunerada. Entonces, si no es un privilegio, ¿por qué goza de una protección tan robusta? Por su función social. La importancia de la prensa radica en su rol de perro guardián de la democracia. Su misión es fiscalizar constantemente al poder, denunciar la corrupción y el abuso, y promover una cultura de rendición de cuentas. Es esa función la que justifica su alta protección, no un estatus especial del periodista. Andrea, ¿cómo se ve ese perro guardián en el día a día? Llévanos a la práctica. Se ve como el periodista que insiste con una pregunta incómoda en una conferencia de prensa hasta que lo mandan a callar, o como el medio que investiga una contratación pública sospechosa durante meses. Es un rol de confrontación, no de complacencia, y es un rol que a menudo le gana a la prensa la antipatía del poder de turno, precisamente porque está haciendo bien su trabajo. Esa confrontación que mencionas, Andrea, nos lleva a una línea muy fina. Maricel, la jurisprudencia ha desarrollado una distinción clave para guiar esa función, el interés público versus el interés del público. ¿Puedes explicarnos la diferencia? Es la brújula ética de la prensa. El interés público es todo aquello que la ciudadanía necesita saber para tomar decisiones, controlar al poder y vivir en comunidad. En cambio, el interés del público es simplemente lo que satisface la curiosidad, el morbo o el chisme. La libertad de prensa protege vigorosamente lo primero, pero no necesariamente lo segundo, sobre todo cuando choca con otros derechos como la intimidad. Maricel, esa brújula ética es fundamental para la credibilidad. Pero para que la prensa pueda navegar esas aguas y cumplir su función de perro guardián, necesita herramientas específicas. Paula, ¿cuál es una de esas garantías cruciales que protege el periodismo de investigación? Sin duda, Flor, es el secreto de la fuente periodística. Es el derecho del periodista a no revelar la identidad de sus informantes. Y es vital entender que esto no es un privilegio para el comunicador, sino una garantía para la sociedad, ya que sin la seguridad del anonimato, ningún funcionario se atrevería a filtrar información sobre corrupción. Es una protección poderosa. Pero, ¿qué pasa cuando la prensa se equivoca o abusa de su libertad? Maricel, ¿cuál es el mecanismo de equilibrio que tiene el ciudadano? Existe el derecho de rectificación o respuesta, un mecanismo de reparación muy ágil. Si te sientes afectado por una información inexacta, puedes exigirle al medio que publique tu versión de los hechos con la misma relevancia. Protege tu honor sin necesidad de ir a la vía penal y permite que la audiencia escuche ambas partes del relato. Tenemos las herramientas y los contrapesos. Andrea, llevémoslo a un caso concreto. ¿Cómo se ha visto esta protección en acción frente a las tensiones con el poder político? De la forma más directa posible. El recurso de amparo que varios periodistas ganaron contra el presidente por ser interrumpidos y amedrentados en conferencias de prensa es un ejemplo de libro. Fue un caso donde el poder político intentó activamente limitar el trabajo de la prensa y la Sala Constitucional intervino directamente para detenerlo. Y ese fallo, Andrea, es la prueba más contundente de que nuestro sistema, aunque imperfecto, funciona. Según la jurisprudencia histórica, como cuando la Sala adoptó el criterio interamericano y eliminó la colegiación obligatoria, demuestra que, al final, la efectividad de la libertad de prensa no depende de la buena voluntad del gobierno, sino de una judicatura independiente que actúa como contrapeso. Esa protección de la judicatura es un pilar, Paula. Pero parece que el campo de batalla ha cambiado. Ya no solo son tensiones con el poder político, sino que entramos en la era digital con sus propios desafíos. Andrea, ¿cuál es la amenaza más palpable que enfrenta la prensa hoy? La desinformación, Flor, sin ninguna duda. Las noticias falsas,
Antes un medio consolidado tenía una reputación que cuidar. Ahora una mentira bien empaquetada se puede viralizar desde una cuenta anónima en redes sociales y causar un daño inmenso en cuestión de horas. La verdad simplemente no corre tan rápido como la mentira. Y ante esa avalancha de mentiras, Paula, ¿qué se puede hacer desde el punto de vista legal? ¿Es posible regular esto sin abrir una puerta peligrosa a la censura? Ese es el gran dilema. Cualquier intento de regulación estatal sobre la verdad es un terreno resbaladizo que puede terminar limitando la crítica legítima. Es muy riesgoso. Lo que sí vemos es a la jurisprudencia adaptándose poco a poco, por ejemplo, al extender las protecciones a las redes sociales o al impedir que un funcionario bloquee a un ciudadano. La ley intenta alcanzar la tecnología. Entonces, si la ley es un camino lento y riesgoso, Maricel, ¿dónde recae la carga? ¿Cuál es la contraparte de esta enorme libertad que hemos discutido? Recae en una inmensa responsabilidad mediática y social. La prensa con gran libertad tiene una gran responsabilidad ética. Esto significa un compromiso riguroso con la veracidad, con la verificación de datos y con ser transparentes con la audiencia sobre lo que es opinión y lo que es un hecho comprobado. ¿Y la responsabilidad es solo de los medios? No, también es nuestra como ciudadanía. La mejor defensa contra la desinformación no es la censura, sino una ciudadanía crítica y educada. Necesitamos fomentar una alfabetización mediática que nos enseñe a dudar, a verificar fuentes y a no ser cómplices en la difusión de falsedades. La responsabilidad es compartida. Esa responsabilidad compartida que mencionas, Maricel, es el broche de oro perfecto. Nos ha llevado a través de la expresión, la información y la prensa. Y ahora, para cerrar, unámoslo todo bajo el concepto que el material de base llama derechos comunicativos. Paula, ¿por qué es imposible entender uno de estos derechos sin los otros dos? Porque son un ecosistema. Flor, tres patas de la misma mesa. La libertad de expresión, sin acceso a la información, es un grito en el vacío, pura opinión sin sustancia. El derecho a la información, sin la libertad para difundirla y debatirla, es conocimiento inerte, acumulado en un archivo. Son interdependientes. ¿Y la libertad de prensa, dónde encaja en esa interdependencia? La prensa es el vehículo especializado, el motor que le da tracción a esa relación. Actúa como el fiscalizador profesional que usa el acceso a la información para nutrir una expresión pública crítica y masiva. Si falla una pata, la mesa entera se tambalea. Entendida la sinergia. Entonces, para concluir, Andrea, ¿cuál es el estado de salud de esta tríada en Costa Rica? ¿Podemos estar tranquilos con nuestro marco legal? Tranquilos nunca. El papel aguanta todo lo que le pongan. Y aunque nuestro marco legal es de los más robustos, sin duda, las leyes nunca son una garantía perpetua. Enfrentamos tensiones constantes con el poder político, la desinformación que polariza y una crisis económica que ahoga a los medios independientes. La fortaleza legal es una herramienta, no un escudo mágico. La defensa es diaria. Una defensa diaria. Maricel, tu reflexión final. ¿De quién es esa responsabilidad de defenderlos? Es de todos. Al final, la vitalidad de nuestra democracia no dependerá solo de sentencias judiciales o de artículos en la Constitución. Dependerá de la valentía de una prensa que no se rinde, de la independencia de una judicatura que no cede a presiones y, sobre todo, de una ciudadanía comprometida que entiende que estas libertades no se heredan, se conquistan y se defienden cada día. Paula, Andrea, Maricel, muchísimas gracias. Hemos desglosado una tríada fundamental, la libertad de expresar nuestras ideas, el derecho a acceder a la información para que esas ideas tengan sustancia y la libertad de una prensa
que vigila al poder por todos nosotros. Ha quedado claro que, si bien Costa Rica tiene un marco legal sólido, la defensa de estos derechos comunicativos es una tarea constante frente a las presiones del poder y los desafíos de la era digital. No se vayan, porque justo ahora escucharemos la opinión en vivo del licenciado Arroyo, quien acuñó el concepto de derechos comunicativos de forma disruptiva en relación a los 3 temas de esta discusión. Y con ustedes, la opinión del licenciado Arroyo. El debate sobre la libertad de expresión, tal y como lo concebimos, está quedando anclado en el pasado. Nos aferramos a definiciones del siglo pasado, mientras la realidad digital nos desborda con una virulencia que nuestros marcos jurídicos apenas comprenden. Se habla del derecho a la información, pero ¿de qué información hablamos en la era de la desinformación algorítmica y las noticias falsas generadas por inteligencia artificial? ¿Es realmente libre una prensa que depende de la carnada de clics para sobrevivir en un ecosistema mediático saturado y hostil? La discusión no puede ni debe ser si se protege o no un derecho ya consagrado en nuestro pacto social. Eso es innegable y fundamental. El verdadero imperativo es elevar la mira, es comprender que el campo de batalla por la libre expresión ya no es la plaza pública, sino el metaverso, ya no es el medio impreso, sino el código fuente que determina qué vemos y qué se nos oculta. Nuestros tribunales se ven inundados con recursos de amparo por ofensas en redes sociales, lo cual es una solución alógica para un problema exponencial y digital. Estamos aplicando curitas a una hemorragia tecnológica. La defensa del honor no puede convertirse en una mordaza indirecta a la crítica, ni la libertad de expresión en un escudo para el anonimato cobarde y la difamación sistemática. Se necesita un nuevo pacto, un acuerdo de altura, donde la tecnología y el IUS converjan. Un espacio donde los ingenieros de software, los juristas, los comunicadores y el Estado dialoguen para forjar las nuevas normas de convivencia digital. Debemos diseñar, con la audacia que nos debe caracterizar, el andamiaje legal para la Costa Rica que heredaremos a los costarricenses del futuro. Debemos velar por una nación donde el derecho a la información sea sinónimo de acceso a la verdad verificable y la libertad de expresión, el pilar de una ciudadanía digital crítica, responsable y verdaderamente libre. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima emisión de Bufete de Costa Rica. Bufete de Costa Rica, el podcast. Visítenos en www.bufetedecostarrica.com.